Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Claudia Gordillo y participo del Centro para la Vida Espiritual, el Refugio del Alma. Nuestro tema del mes de septiembre en Ciencia de la Mente es el propósito trascendente. Y el tema de esta semana es el propósito que lo sobrepasa todo. Nos quedamos pensando de repente en esto del propósito, ¿no? Y en realidad, ¿cuántos de nosotros vivimos con un propósito en mente? Algunos lo repiten, algunos tratan de identificarlo, se lo preguntan, ¿no es cierto? Pero no nos quedemos solo en propósito, pensemos en propósitos trascendentes, es decir, que vayan más allá de los límites que conocemos, que incluso más allá de lo que el sentido nos pueda decir o pueda ser medido. ¿Cuántos vivimos con un propósito trascendente? No tantos como debiéramos en realidad. Lo que tenemos que tener claro es que contamos con un propósito divino, cada uno de nosotros, que va más allá de lo terrenal y, de hecho, está en nuestro interior. Es con ese propósito que debemos contactar, conectar. Y en realidad esta conexión la logramos al profundizar en nuestro interior. Cuando hacemos esto, profundizando en nuestro interior, dejando de lado un poco lo que los sentidos nos van diciendo, sino más bien centrándonos hacia adentro, es que vemos que todo cambia. En realidad, expandimos nuestra conciencia y reconocemos que la verdad es la que se manifiesta en el momento presente, como hemos escuchado antes decir, en el aquí y ahora. Y eso es lo importante, ¿no es cierto? Vivir con ese propósito y al servicio de la vida. Nosotros tenemos una afirmación esta semana que se las voy a compartir de todas maneras, pero lo primero que vamos a hacer para empezar esta charla, esta conversación, es hacer una pequeña meditación. Entonces, recuerden, la afirmación es vivo con propósito y al servicio de la vida. Vivo con propósito y al servicio de la vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, cerramos y hacemos lo que hemos venido hablando hasta este momento. Vamos hacia adentro, con nuestros ojos cerrados todo el tiempo. Vamos a tomar conciencia con lo que hay hacia adentro. Esa es la invitación que les hago. Con los ojos cerrados, inhalamos profundo por nariz. Sostenemos unos segundos y soltamos todo ese aire lentamente por la boca. Respiramos una vez más, profundo por nariz. Y luego soltamos lentamente por la boca. Una última vez. Inhalamos profundo. Sostenemos. Soltamos lento por la boca. Me
mantengo con los ojos cerrados y dejo que mi respiración vaya a su ritmo habitual. Recuerdo la afirmación: vivo con propósito al servicio de la vida. Renuevo mi confianza y seguridad, sabiendo que soy sostenida siempre. Dejo ir miedos y frustraciones. Hoy sé que todo está bien en mi vida, que cumplo con mi propósito. Con ese propósito divino, trascendente, especial. Comparto con compasión y con amor. Teniendo presente que cada uno tiene un camino individual diferente, avanza a su propio ritmo, pero que todos estamos buscando lo mismo: lograr ese propósito trascendente que nos moviliza desde el interior. Hacemos una última respiración. Y estamos aquí de regreso, relajados y sobre todo alineados con esto de lo que hemos venido hablando. Cada uno de nosotros vivimos y experimentamos retos, días más difíciles que otros, experiencias que están ahí, que nos hacen de repente a veces perder la paciencia, perder la confianza, perder la fe muchas veces, que nos causan temor. Lo importante es que cuando nos atrevemos a darle cara, a ponernos frente a estas experiencias, es que de alguna manera logramos superarlas. Descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que creemos ser. Resistimos para descubrir que cada uno de nosotros lucha justamente por formar una unión con propósito. Cada uno de nosotros para lograr una mejoría, un compromiso, un país más unido, en el que todas las culturas, todos los colores, los caracteres y las condiciones del ser humano sean reconocidas, aceptadas, valoradas, respetadas. Lo que buscamos justamente es cerrar esa brecha que existe, porque es solo de esta manera que
vamos a poder poner nuestro futuro en primer lugar. Para lograr esto, es que debemos dejar de lado nuestras diferencias y justamente buscando la armonía y la paz para todos. Ciencia de la mente nos enseña que somos seres divinos, no solamente seres humanos, y que estamos aquí justamente para cumplir un propósito superior en nuestras vidas. Es cuando escuchamos desde dentro que conseguimos oír el mensaje del Espíritu, ese que guía nuestro camino. Sabemos que estamos viviendo una experiencia humana como seres espirituales, recordando continuamente quiénes somos y por qué estamos aquí. Entonces es en este mirar hacia adentro que descubrimos justamente nuestro propósito divino. Experimentamos ese propósito. Se hace cada vez más fuerte en nuestro día a día. Con valentía, confiamos en ese proceso divino que está siempre en desarrollo, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, pero siempre está ahí, trayendo nuevas y mejores cosas a nuestra experiencia. Cuando somos capaces de ver más allá de los obstáculos y de centrarnos constantemente en lo bueno, lo que estamos haciendo es justamente encarnar esa naturaleza extraordinaria del espíritu como algo habitual y natural en nuestro ser. Ese es justamente el propósito superior puesto en acción. Ese propósito trascendente que lo supera todo. Es ahí cuando descubrimos que la verdad es nuestro camino y que el propósito es nuestra guía. Estas no son simples palabras, sino que son realmente ese motor que nos impulsa, ¿no?, a una presencia permanente y profunda de lo que es el espíritu en nosotros. Esto me parece poderosísimo en realidad. Nuestra labor, nuestra función es sintonizar con ese llamado que está en nuestro interior. Es alinearnos con el sentido intuitivo que nos llama a través de nuestras pasiones, de nuestras curiosidades, de nuestras investigaciones, esos pensamientos persistentes que vamos llevando a través de la vida y que se niegan justamente a ser soltados. Es cuando recibimos este mensaje que podemos justamente perseguir este sueño, perseguir este propósito trascendente. Entonces, cuando respondemos al llamado del espíritu, es cuando comienzan a surgir sincronicidades, no casualidades, sincronicidades que nos llevan por un camino específico. Es ahí que hemos descubierto nuestro llamado. ¿Cómo es que lo logramos? Nutriendo esa conexión espiritual para que ese llamado divino se manifieste con mayor claridad. Por supuesto, junto con otros mensajes que resuenen en nuestro interior. Cuanto más nos entrenemos en esta mirada interior, más ágiles nos volveremos para percibir y actuar
ante esas señales divinas. Tendremos más afinada nuestra sintonía espiritual. Mayor será nuestra sabiduría también y más profunda nuestra evolución personal. Entonces tenemos ahí un reto por delante, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que logramos esto? Estarán pensando ustedes, ¿no? Suena muy bien, pero ¿cómo lo consigo en mi día a día? Entonces, a medida que logramos avanzar por ese camino espiritual, ese avance no va a ser continuo, no va a ser parejo, por llamarlo de alguna manera, sino que vamos a encontrar tanto los picos como los valles, que es lo que ocurre en nuestra vida, ¿no es cierto? Encontramos desafíos y oportunidades. A veces estamos en un pico, sintiendo que hemos logrado nuestros mayores propósitos, y sin embargo al día siguiente estamos en un valle. Sentimos plano, no sucede nada. Y eso no quiere decir que hayamos fracasado, que nos hayamos equivocado, sino que lo único que quiere decir es que seguimos buscando ese terreno más elevado. A veces toca tener un poco de paciencia, hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos en ese determinado momento. Muchas veces sin importar lo mucho o lo poco que aparezca. La mayoría estamos diseñados a buscar resultados rápidos. Y qué mejor, positivo siempre. Pero luego la vida nos enseña que las cosas no son así, ¿no? Y hay que aprender a perseverar, a tener paciencia, a seguir intentando. Pero justo Martin Luther King tiene un mensaje potente en relación a esto. Fue en su discurso Sigue moviéndote desde esta montaña. ¿Qué nos dice Martin Luther King? Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir avanzando. Y de eso se trata, de no detenernos. No importa la velocidad a la que vayamos, a la velocidad a la que logremos movernos. Ahí el truco es simplemente seguir avanzando. ¿Por qué? Porque somos buscadores de la verdad y debemos permanecer inspirados y comprometidos, incluso y sobre todo cuando parezca que nos hemos estancado. El movimiento puede no ser tan rápido como yo quisiera, puede ser incluso hacia un destino que tampoco era el que yo deseaba. Pero, de hecho, el movimiento es vital para nuestro progreso. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Mantenernos siempre moviéndonos hacia arriba, siempre hacia adelante. Recordemos esa montaña, cuando la estamos ascendiendo y vamos alcanzando cada vez un terreno más elevado, nuestra conciencia se expande y crece en profundidad también. Vamos a lograr emerger hacia la verdadera esencia de quienes realmente somos. En ese ascenso vamos floreciendo hacia nuestra madurez espiritual. Por supuesto, a través de pruebas, de alegrías, de retos, de tristezas. Ellos no deben detenernos,
sino que debemos invocar nuestra fe como un faro para que nos guíe a través de las adversidades hacia un estado de fortaleza interior, renovada, nueva, muchas veces hasta desconocida, pero que está ahí. En ocasiones sucede que encontramos un núcleo de esperanza que nos hace recordar esa verdad divina que existe en nosotros, esa verdad que nos ayuda a recordar quiénes y de quién somos. Ese manantial profundiza nuestra conexión, nuestra alineación y sobre todo nuestra comprensión de esa fuente que es interminable, que es eterna, una fuente de suministros para cada uno de nosotros. Recordar quiénes somos y profundizar en esa conciencia es el propósito trascendente por el cual luchamos y en el que nos involucramos. Si realmente estamos comprometidos con la creación de un mundo que funcione para todos, los invito a abrazar plenamente ese propósito trascendente, una comprensión más elevada de la expresión divina a través de nosotros. Esto significa que no solamente voy a orar por mí, sino por aquellos que cometen actos indebidos, aun sea que digamos que no nos sentamos muy cómodos haciendo esto, pero en realidad esas personas lo que necesitan es de nuestra compasión. No tenemos que aprobar su comportamiento, pero sí podemos demostrar compasión hacia esas personas. Es ese el propósito trascendente que lo supera todo, el que nos invita a ascender en conciencia en todo lo que hacemos. Esta ascensión lo que logra es facilitar la liberación de la culpa, de la vergüenza, nos alienta a lo que es el perdón, independientemente de las circunstancias. Nos ayuda a permanecer conscientes de la verdad, que se esconde y que está en todo momento, esa verdad divina que nos ayuda a involucrarnos en la vida de una manera sagrada y bendita. A medida que logramos expandirnos en conciencia individual y colectiva, nos vamos alineando con los asuntos del espíritu. Vamos avanzando y ascendiendo sin distracciones. Nos mantenemos enfocados en la verdad, en el aquí y ahora, y siempre, participando en un activismo sagrado que nos guía siempre en este viaje, como decía Holmes, en este espiral ascendente, siempre hacia algo mejor, siempre hacia la evolución, siempre hacia la consecución de ese propósito trascendente, demostrando lo que realmente somos, seres espirituales, ilimitados, poderosos y fuertes. Solo hace falta que tú lo creas. Esta ha sido nuestra charla de esta semana. Si tienes alguna pregunta, escríbenos, que felices te contestamos. Y te invito a poner todo esto en práctica, que eso es lo más importante. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Ya nos vemos.